a grabar. Bien, entonces, vamos a ver ahora el otro tiempo. Yo les dije que tenemos dos tiempos, dos formas básicas para hablar del futuro en inglés. Una es la que ya vimos recién, que es el future simple, y ahora vamos a ver la otra, que es el be going to. Así que esta es como más parecida a la nuestra en español, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito para qué se usa este tiempo. También se usa para hablar de futuro, pero específicamente para hablar de acciones futuras inmediatas que ya están planificadas, esto es importante, ¿sí? Intenciones futuras también se utiliza. No es tan usado en textos técnicos el be going to, pero sí lo que sí se usa es su equivalente en español, ¿sí? Porque nosotros cuando, ¿se acuerdan que yo les dije? No decimos tanto estudiaré tal cosa, sino voy a estudiar, ¿sí? ¿Qué sería la traducción de este tiempo? Como el acá, lo que tenemos acá, ¿no? Irá a hacer tal cosa. Bueno, la diferencia con el future simple es que, en particular, el future simple se utilizaba, ¿sí? El que vimos recién se utilizaba para predicciones basadas en lo que yo creo, lo que yo pienso, pero nada más, ¿sí? Promesas, peticiones educadas. Acá también se podría agregar, ¿sí? Podríamos agregar decisiones instantáneas. O sea, decisiones que yo tomo en el momento en el que estoy hablando. Supongamos que, no sé, tocan el timbre o llaman por teléfono, yo podría decir en ese momento, I will answer, ¿sí? En ese momento yo decido hacer algo, ¿sí? O no sé, yo veo a alguien que pasa cargada con unas cajas y puedo decirle, I will help you, ¿sí? Es como, te ayudo, ¿sí? Es una decisión espontánea que se toma en ese momento, ¿sí? Espontánea o instantánea, que se toma en el momento en el que uno habla. En este caso, más que decisiones espontáneas, vamos a estar hablando de planes, ¿sí? Planes que yo ya vengo armando desde hace un tiempo, que ya vengo planificando, no es algo que decido en ese momento que voy a hacer. Y también para intenciones futuras, o sea, cosas que yo tengo intención de hacer en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, si le preguntamos hoy a un chico de 5º año qué va a estudiar el año que viene, ya tal vez tenga una intención o ya lo tenga planificado y te va a decir, bueno, voy a estudiar medicina, por ejemplo. ¿Sí? I'm going to study medicine. Porque ya es algo que lo viene pensando, que ya viene planificando, o a lo mejor tiene ya la intención definida. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a conjugar este tiempo? Bueno, este tiempo sí tiene una dificultad un poquito extra, que es que sí tenemos que dividir en personas. ¿Por qué? Porque, no nos olvidemos, tenemos el verbo be, ¿sí? Que se va a conjugar diferente según las personas. Entonces, para I va a quedar am, para you va a quedar are, para he, she, it va a quedar is, we are y they are, ¿sí? Después de ese verbo to be conjugado, voy a utilizar going to, o si fuese negativo, not going to. Este not yo lo puedo enganchar con aren't, por ejemplo, puedo decir, o isn't. Y después va a venir un verbo, ¿sí? Porque voy a, ¿qué? ¿Sí? Un verbo en infinitivo, ¿sí? El verbo no va a cambiar, queda igual que en forma infinitiva. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia con el español? ¿Y qué es lo que siempre nos dificulta este tiempo? Esto, ¿sí? El verbo to be, que cambia según la persona y además se agrega acá al inglés que en el español no lo tenemos, porque no usamos, vieron que nosotros decimos voy a hacer tal cosa, ¿sí? No decimos yo estoy o yo soy, voy. Pero bueno, en inglés está, ¿sí? Hay que recordar esto. También, el verbo se forma con toda la frase, ¿sí? No es solamente el going to o solamente el verbo en infinitivo, ¿sí? Tienen que estar estos tres componentes, el verbo to be, el going to y el verbo en infinitivo, ¿sí? Es un tiempo compuesto. Bien. En las preguntas, lo que va a pasar, el auxiliar es el be, o sea que lo que va a pasar delante es el be, ¿sí? Y después va a venir el sujeto que concuerda con el be, going to, de vuelta al verbo en infinitivo, ¿sí? Nunca va a cambiar el verbo en este caso. Bien. Bueno, y si tuviésemos preguntas de tipo de información en los que se agrega
las palabras interrogativas, que son estas, entre otras. Bueno, básicamente esto ocurre en todos los tiempos. Se agrega delante de todo en la pregunta. Después viene el auxiliar, en este caso el be, la persona, el going to y el verbo en infinitivo. Pero la forma es la misma, ¿sí? Es la misma forma que esta, con el agregado de la palabra interrogativa delante. Bien. ¿Dónde estaría acá el verbo con going to en la primera oración? En estas que tenemos acá al costado. ¿Qué les parece? ¿Dónde lo ven? Bueno, no está complicado, ¿sí? No sé si es que están tímidos o acá estaría, ¿sí? Are going to test, ¿sí? Los estudiantes, nosotros diríamos, van a probar los resultados usando otro método, ¿sí? Y en la segunda, Donde dice is going to test exactamente. también. Bien, is going to test. El equipo de investigación va a probar los nuevos métodos pronto. En este caso es una pregunta, ¿sí? Vamos a ver que tenemos la palabra interrogativa acá adelante, luego el auxiliar que es el be, sujeto, going to address, ¿sí? ¿Qué temas van a abordar los oradores durante el seminario? ¿Sí? Diríamos en español. Entonces, ahí estarían identificados, ¿sí? Estos verbos en futuro con going to, ¿sí? Recordemos que siempre tenemos esto, que es lo que nos diferencia de la conjugación en español, ¿sí? Es la gran diferencia con el nuestro. Bien. Bueno, y finalmente llegamos al tiempo potencial, ¿sí? Este potential se utiliza con este modal, ¿sí? Would, ¿sí? Que es como un pasado del will, por así decirlo, pero no es pasado pasado, ¿sí? Es como una forma diferente del will. Vamos a decir que es un modal que se usa para hablar de justamente cosas que es posible que ocurran. Por eso decimos que es potencial, porque tienen un potencial de ocurrir, ¿sí? En general, este would, ¿se acuerdan como el will? El will no se traduce. Bueno, el would tampoco. En realidad lo que el would hace al español es agregarle al verbo que siga, ¿sí? Esta terminación, ia, ¿sí? Entonces, en lugar de, por ejemplo, will study sería, vamos a ponerlo acá, will study sería estudiará, ¿no? En futuro. El would study, vamos a decir, estudiaría, ¿sí? Esa ia se le agrega al would, pero en sí no se traduce. Es muy sencillo de formar porque también, bueno, ahora lo vamos a ver bien, pero no es tan complicado de identificar ni de formar, ¿sí? Básicamente es la misma forma para todas las personas, ¿sí? Pasa lo mismo que con el will. Lo voy a poner acá, así se entiende mejor, pero es la misma forma para todas las personas. Vamos a tener would y un verbo. El verbo va a estar en infinitivo, ¿sí? No va a cambiar. Es lo mismo que con el will, ¿sí?
Si fuese negativa, bueno, básicamente tengo el sujeto, would, le agrego not, y luego el verbo en infinitivo. El would not se podría también abreviar como wouldn't, va, contraer, ¿sí? Es otra forma. Como won't, bueno, wouldn't. Y en las preguntas, lo que pasa delante es el would. Luego viene el sujeto y después viene el verbo en infinitivo, ¿sí? Si quisiéramos hacer una pregunta informativa, directamente se agrega la palabra interrogativa delante del would. Por ejemplo, podríamos decir, what would you do if tal cosa, ¿sí? ¿Qué harías si? ¿Vieron que qué harías? Would do, ¿qué harías? Bien, más que nada este tiempo se utiliza para hablar de situaciones, cuestiones que son hipotéticas. Cuando hablamos de hipotéticas son situaciones que en realidad no están ocurriendo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿qué harías si ganaras la lotería? Por ejemplo. Eso es una hipótesis, ¿sí? Porque en realidad no la gané a la lotería, ¿sí? O por ejemplo, no sé, si yo, no sé, eh, si me gustaran las matemáticas, estudiaría ingeniería, por ejemplo, ¿sí? Pero la realidad es que no me gustan, entonces no lo voy a hacer, ¿sí? Por eso son cuestiones potenciales, ¿sí? En realidad no ocurren. Bueno, ¿dónde estaría entonces acá el verbo en futuro potencial en esta primera oración? Muy bien, perfecto. Would be, ¿sí? Lo ideal sería tener el satélite permanentemente en la cima de nuestras estaciones terrestres, ¿sí? Lo ideal sería, pero no es lo que ocurre, sino es la realidad. ¿Qué método o métodos, esto es una pregunta, would recommend, ¿sí? Recomendarías para verificar las soluciones de los ejercicios tanto y tanto, ¿sí? Usando tus gráficos. Entonces también ven ese IA. Lo ideal sería, ¿qué métodos recomendarías? ¿Sí? Bueno. Y finalmente tenemos los verbos. En voz pasiva también existen con este tiempo. Recordemos que la voz activa es lo que vimos recién. Sujeto más would más verbo en infinitivo, ¿no? Más objeto. ¿Sí? Y la voz pasiva va a ser, es muy parecida a la del will. Bueno, el objeto ahora pasa a ser sujeto, voy a tener would be, y este verbo que acá está en infinitivo, acá va a estar con ed o tercera columna. ¿Sí? Ay, no me sale el 3, ahí está, bien. Y bueno, si se menciona a la gente, va a estar acá, ¿no? By más agente. No siempre está, por eso lo pongo entre paréntesis. ¿Sí? Bien, entonces la gran diferencia es nuevamente que tenemos que agregarle el be, que este verbo que acá está en infinitivo, acá va a estar en tercera columna o con ed. ¿Sí? ¿Dónde estaría acá en la primera oración el verbo en voz pasiva, con este tiempo? Bien, ahí está, perfecto. Would be reserved.
Bien, perfecto. Bien. Would be reserved. Estaría, digamos, la administración de Reagan decidió que el uso del transbordador espacial estaría reservado para misiones gubernamentales. Bien. En la que sigue, would be chosen. Perfecto. Bien. Would chosen acá es un... ay no, me equivoqué. Es un verbo en tercera columna porque es irregular, ¿sí? Decimos, por ejemplo, un resistor, sí, resistor. Bueno, si un resistor capaz de disipar un watt, sería elegido para una resistencia que debe disipar 300 megawatts, por ejemplo, ¿sí? Sería elegido. El IA estaría en el B, ¿sí? Sería, estaría, ¿sí? Y la última, bien, perfecto. Ahí está. Entonces decimos, la absortividad A es la proporción de la energía solar absorbida con respecto a la energía solar recibida y la emisividad, ¿sería esto? E es la proporción del flujo térmico emitido to that which would be emitted, sí, emitido por lo que sería emitido por un cuerpo negro, ¿sí? Elevado a la misma temperatura. Bueno, un poco bastante técnica la oración, pero lo que está acá estaría la forma en voz pasiva, ¿sí? Que sería emitido, ¿sí? La energía que sería emitida. Son todas potenciales, o sea, son todas cosas que en realidad no están ocurriendo, ¿sí? Sino que por ahí se utilizan, es posible que puedan llegar a ocurrir, pero no están ocurriendo realmente, ¿sí? Por eso hablamos de potencial, porque es posible, ¿sí? Bueno, bien, listo con este punto entonces, con este tema. No era un tema muy largo. No sé si quedó alguna duda o alguna pregunta, necesitan que repitamos algo. Yo mientras voy abriendo el trabajo, así lo podemos ver. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, ok. Bueno, para el trabajo de la próxima clase, que sería el trabajo 6, ¿sí? Los trabajos, por las dudas, les recuerdo, van a estar todos, perdón, los vamos a entregar de la misma manera que entregamos los trabajos estos y los 5 primeros. O sea, los vamos a ir haciendo, los vamos a ir corrigiendo, pero recién los entregamos al momento del segundo parcial, ¿sí? Como trabajamos de esta manera. Este es el trabajo número 6. Habla un poquito de diferentes cursos y qué es la ingeniería en telecomunicaciones, de qué se trata la carrera, ¿sí? Qué temas se ven, qué programas hay y demás. Y tenemos acá a lo último, ¿sí? Los 5 puntos. Tenemos que responder las primeras 2 oraciones en español, ¿sí? ¿Qué interrogantes pretende responder este artículo? Que abarca la ingeniería en telecomunicaciones, mencionar las oportunidades, definir el perfil de la ingeniería, indicar las cátedras y objetivos de cada año de cursada, ¿sí? Porque hablan justamente de la carrera. Y qué proyectos podrán los alumnos aplicar sus conocimientos, en qué proyectos pueden aplicar los conocimientos de la ingeniería, ¿sí? Bien, entonces este sería, y tenemos también, lo podemos agregar, el punto de referentes, ¿sí? No está acá, pero, ¿sí? Punto 6, bueno, no sé por qué se me agrandó tanto. Por favor, anoten ¿sí? Agregar el punto 6 de indicar referentes de las palabras subrayadas, ¿sí? Porque esto lo vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir tomando en los parciales, ¿sí? Por ejemplo, acá, it's, which, there, yes. Acá, which de vuelta, tenemos algunos más, ¿sí?
Bien, serían esos 6 puntos entonces. Entonces, como les digo, esto lo vamos a corregir, no la clase que viene porque no tenemos clases, sí, porque es la semana de mesas, así que no hay clases, pero sí la otra que va a ser el 15 de octubre, ¿sí? O sea que recién nos vamos a ver dentro de 2 semanas. Acá corregimos esto y bueno, seguimos trabajando como veníamos, ¿sí? Bueno, si no quedan más dudas, hasta acá. Hoy era cortita la clase porque bueno, como no teníamos eh, trabajo práctico para corregir y el tema era bastante sencillito, terminamos un poco rápido.